Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el foro ¿Qué se necesita para transformar la participación política en Colombia? Y ahora empezamos con los segmentos importantes del día. Tenemos la primera conversación con el expresidente Iván Duque. Presidente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Andrés. Es un placer estar acá en el tiempo. Un saludo para usted, para el doctor Didier Tavera, también para los señores exgobernadores, los dirigentes de las distintas colectividades y un saludo también para Ernesto Cortés, que lo veo aquí nuevamente en esta casa editorial. Así es, y como ya vimos, expresidente, aquí hay varias reflexiones. Yo creo que podemos empezar por algunas de las que al final nos entregó el delegado de la Registraduría Nacional, que tiene que ver con la abstención. Y cómo empieza uno a notar que frente a lo que se nos viene en el año 2026, que es esa participación inicialmente en la decisión de los colombianos por elegir representantes y senadores, uno ve niveles de abstención todavía que son llamativos y altos, a diferencia de lo que ocurre con cuando se eligen las autoridades locales y regionales. ¿Cómo afrontar ese problema, expresidente? Bueno, yo quiero empezar por lo siguiente, porque acá se han dicho varias cosas. Yo siempre he sido reacio al voto obligatorio. No ha sido una figura que a mí me haya gustado. Hay países que lo tienen, Perú lo ha tenido también el Ecuador, lo han tenido varios países de Sudamérica, y no necesariamente resuelven el problema de la abstención. Digámoslo, hay una presión al ciudadano si no ejerce el derecho al sufragio, entonces tiene algún tipo de repercusiones, inclusive de acceso a algunos bienes y servicios por parte del Estado, etc. Yo no creo que la obligatoriedad sea lo que nos va a garantizar una mayor participación. Yo creo que es muy importante también depurar bien el censo electoral, porque ese cálculo de la abstención se hace a partir de personas mayores de 18 años con capacidad de votar. Pero si usted mira lo que ha pasado en las últimas, no sé, 10 elecciones, el número de personas que realmente están votando es sustancialmente menor. Entonces, el censo electoral debería hacerse, como lo tienen también otros países, sobre el promedio de la participación ciudadana en los últimos 10 años. Y eso nos permitiría entender que el cálculo de la abstención no se puede hacer sobre el total de personas mayores de 18 años, sino sobre el universo de votantes que de manera regular en las últimas elecciones han participado. Eso ayudaría a dimensionar bien cuál es la participación real. Hay población que está en la diáspora, hay población que sencillamente tiene complejidades de carácter logístico para participar, entonces creo que eso desde el punto de vista técnico sería importante resolverlo. Pero la pregunta es, ¿qué se puede hacer para fomentar la participación? Y yo creo que Colombia ha tenido avances sustanciales. Yo quiero hacer una referencia especial a la elección de los consejos de juventud. Hace 4 años lo vimos por primera vez y sin que hubiera publicidad, sin que tuviéramos el involucramiento de los partidos en la promoción publicitaria de los candidatos, más de 1.2 millones de jóvenes en Colombia eligieron 12.000 consejeros de juventud. Estábamos prácticamente en pandemia. Óigame esto, Andrés, la más alta movilización electoral de la juventud en Colombia para una elección específica que les atañe a ellos. Y ahora vamos a hacer la segunda. Yo creo que donde se ha concentrado buena parte de la apatía electoral que ha sido en la juventud, lo tenemos que resolver fomentando más participación activa de la juventud, y yo espero que los partidos políticos, veo aquí a varios dirigentes de colectividades, ojalá este año los gobernadores, alcaldes, los medios y todos estimulemos a que la juventud salga nuevamente a participar. Ahora, decía algo el gobernador Zuleta. Muchos de los jóvenes que están en los consejos de juventud tienen frustraciones. Y dijo yo creo que el 50% de los de Córdoba habían renunciado a esa pero ahí la pregunta es, ¿qué ha generado esa frustración? ¿Ha habido la suficiente interacción con el gobierno central? ¿Ha habido la suficiente interacción de ellos para participar en la formulación de políticas públicas? Yo creo que hay que volver a empoderar esos consejos de juventud. Tristemente, el gobierno nacional en los últimos 2 años no ha sido entusiasta frente a esos consejos de juventud, no les ha dado la participación que se merecen. Entonces yo creo que esta es una oportunidad para que desde el gobierno nacional y los gobiernos locales los empoderen, porque yo quisiera
que como país nos pusiéramos una meta y es duplicar o triplicar esa participación de la juventud en estos consejos. Ahí es donde está la partida. ¿Es un problema, expresidente, de la actitud de los gobiernos, también los locales y departamentales, o es un tema de cómo quedó diseñado el modelo de los consejos de juventud? Todo eso es debatible. Habrá personas que dirán hay que darles mayor presencia y participación, o decía también Erasmo, darles remuneración. Yo creo que como está diseñada en la ley que le dio cabida a esta participación, que es una ley que antecede el gobierno mío, lo que buscaba era que los jóvenes tuvieran un espacio de deliberación y que en esa deliberación pudieran tener influencia con sus alcaldes, con sus gobernadores y por supuesto con el gobierno nacional. Entonces, ese canal, esos mecanismos de diálogo sobre políticas públicas hay que retomarlos. Porque, de nuevo, donde está la mayor apatía de participación electoral está en la juventud del país. Ahí es donde tenemos que superarlo. Hay otro nivel de discusión sobre esa participación necesaria, fundamental de los jóvenes, y es qué tan calificados están llegando a esa posibilidad de ejercer una delegación democrática en el Congreso o en otro tipo de cargo. ¿Estamos teniendo realmente una ruta de formación de esos jóvenes de manera tal que cuando lleguen a la administración pública sean eficientes? Ahí tenemos debilidades, estamos bien. ¿Qué deberíamos hacer para que esa participación política sea efectiva? En Colombia hemos tenido dos enfoques, por lo menos los últimos 50 años. Durante una muy buena parte de lo que fue la Constitución del 86, se trataron de fortalecer los requisitos para poder ejercer representación política en el Congreso. Inclusive a nivel local se llegaron a plantear reglamentaciones. Pero hoy tenemos una Constitución que es garantista y que al ser garantista los únicos límites que existen a esa representación política son límites de edad. No hay requisitos puntuales distintos a la edad para ser congresista, para ser senador, para ser diputado, concejal, alcalde, gobernador, presidente si se quiere. Son requisitos de edad. ¿Para qué? Para generar la más amplia participación. Yo creo que tratar de imponer restricciones sobre la base de títulos o de experiencia laboral, etcétera, etcétera, siempre va a ser cuestionado en un ambiente garantista. Pero los que tienen que garantizar la calidad de sus participantes son los partidos y movimientos. Los partidos y movimientos tienen que buscar, sin que eso implique una restricción explícita, sí tienen que garantizar que las personas que postulan a los cargos de elección popular tengan la preparación, tengan la idoneidad ética, tengan la formación necesaria y sobre todo también tengan la capacidad de brindar experiencias que contribuyan a la formación de las leyes. Porque esa no es una experiencia que sea propia de un abogado, un economista, un administrador. Hay personas que tienen una experiencia de vida, experiencia inclusive dolorosa. La presencia de las víctimas es muy importante para la discusión sobre cómo enfrentar la violencia. La presencia de las fuerzas militares es muy importante. La presencia de la dirigencia laboral o sindical. La presencia de quienes han estado en la administración local. La presencia de quienes han estado en el sector empresarial, en la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Uno quisiera que esa representación plural en los órganos de decisión y deliberación política representara ese país diverso que nosotros tenemos. Y yo estoy a favor de eso, pero creo que los partidos tienen que ponerse muchas más exigencias para que las personas que postulan sean personas que efectivamente vayan a contribuir a lo que es la elaboración de las leyes. Menciona los partidos y cuando escuchábamos las cifras de la abstención en las elecciones que tienen que ver con Cámara, con Senado, en relación con lo que pasa en las regiones, obviamente esta es una comparación con las regiones porque ese fue el dato que nos trajo el delegado de la registraduría, yo me preguntaba si en parte lo que pasa en las regiones tiene que ver con esa dispersión de candidatos, de partidos, si eso tiene que ver también un poco con esa manera en la que la necesidad de que la ciudadanía esté bien informada se trunca porque tiene demasiadas opciones y se puede confundir. En el tema de los partidos, nos falta reorganizarnos, estamos bien como estamos, ¿este es el momento para garantizar una mejor manera de organizar los partidos? Colombia se pasó una buena parte del siglo XX luchando contra el bipartidismo, Andrés. Si usted mira el corazón de lo que fue la deliberación en la Constituyente del 91,
una buena parte era luchar contra el bipartidismo, garantizar más pluralidad, la aparición de nuevas fuerzas políticas. Y nos pasamos al otro extremo. Hoy tenemos una sobrerepresentación de partidos y movimientos. Y vemos el deseo de muchas estructuras políticas salir a crear movimientos para mantener feudos o capturar feudos electorales. Entonces yo creo que los dos extremos no le convienen al país. Ni dejar el país cerrado en el bipartidismo, ni también llegar a que pululen las microempresas electorales como lo tenemos hoy. Ahora eso, ¿cómo se puede enfrentar? Uno podría hacerlo por regulación, póngale más requisitos, póngale más umbrales, y hemos pasado por todas estas discusiones. Yo creo que hoy ya el debate no es cuántos partidos hay, sino qué calidad de partidos hay y para qué son los partidos políticos. Los partidos políticos son esenciales para fortalecer la democracia, pero no nos llamemos a engaños. Hay una gran desnutrición ideológica en muchos partidos, donde la deliberación sobre las políticas de salud, de educación, de energía, tributarias, fiscales, pasa a un segundo plano frente a la maquinaria o a la arquitectura electoral. Y ahí pierde la democracia. Y vemos el deseo de muchas estructuras políticas salir a crear movimientos para mantener feudos o capturar feudos electorales. Entonces yo creo que los dos extremos no le convienen al país. Ni dejar el país cerrado en el bipartidismo, ni también llegar a que pululen las microempresas electorales como lo tenemos hoy. Ahora eso, ¿cómo se puede enfrentar? Uno podría hacerlo por regulación, póngale más requisitos, póngale más umbrales, y hemos pasado por todas estas discusiones. Yo creo que hoy ya el debate no es cuántos partidos hay, sino qué calidad de partidos hay y para qué son los partidos políticos. Los partidos políticos son esenciales para fortalecer la democracia, pero no nos llamemos a engaños. Hay una gran desnutrición ideológica en muchos partidos, donde la deliberación sobre las políticas de salud, de educación, de energía, tributarias, fiscales, pasa a un segundo plano frente a la maquinaria o a la arquitectura electoral. Y ahí pierde la democracia. Los partidos tienen que volver a nutrirse ideológicamente y tienen que estar constantemente presentando propuestas. Si usted se da cuenta, los congresos ideológicos de los partidos que fueron tan importantes en unas épocas, ahora no lo son. La pregunta es ¿por qué? Porque hay más concentración en quién va a ser la representación en tal municipio. La guerra de los avales hoy captura la agenda de los partidos más allá de la discusión de lo que deben ser las agendas programáticas. Y yo creo que eso es algo que también tiene que replantearse y repensarse. Pero la responsabilidad de los partidos tiene que ser la de orientar el país hacia las grandes discusiones. Y eso me lleva a otro plano, que lo hemos hablado usted y yo. Nos estamos enfrascando ahora en lo que es el debate entre pirómanos y bomberos. Entonces, cuando un partido gobierna, es el bombero y los otros son los pirómanos que juegan a incendiar constantemente. Y estamos dejando de lado los pactos estructurales o las soluciones estructurales para el país. Aquí se ha hablado de descentralización, aquí se ha hablado de descentralización fiscal, de descentralización de competencias. Perfecto, veo que además está la propuesta del referendo. Aquí veo al doctor Juan Guillermo, con quien me reuní hace pocos días. Pero yo hago una pregunta. ¿Vamos a entrar en una discusión para distribuir el impuesto de renta y el impuesto al patrimonio en un país con tantas necesidades sociales donde solamente el 5% de la población paga impuesto de renta? ¿Es viable seguir distribuyendo competencias y siendo aspiracionales con solamente el 5% de la población pagando el impuesto de renta? Entonces, si avanza ese escenario de descentralización y no corregimos lo estructural, el debate va a ser peor. No solamente porque se le despojan recursos al gobierno nacional, se le asignan a las regiones que además lo requieren, pero seguimos después en la trampa de pirómanos y bomberos, donde cada vez que alguien quiera tocar la ampliación de la base del impuesto de renta, entonces hay que incendiarlo porque es políticamente inconveniente y no vamos a estar dándole al país los recursos para ser el país de ingreso alto que deberíamos ser en las próximas 2 décadas. O en otros temas, si quiere pasemos más allá de lo fiscal, entremos a la regulación de energía o a la regulación de servicios públicos.
Se requiere que superemos ese Pero debate. ¿cómo rompemos entonces este círculo de pirómanos y bomberos? Independientemente de a quien le toque el turno de gobierno de ser pirómano y al que le toque el turno, según usted, de ser bombero, ¿cómo se resuelve ese ciclo? Es que le voy a dar un ejemplo. Nosotros en el año 2020 estábamos enfrentando una pandemia. Porque, por ejemplo, a mí me llueven críticas frecuentes de cualquier cosa que pase 3 años después de que dejé la presidencia, siempre estoy en la primera lista de culpables, porque nadie asume responsabilidades hoy. Pero ¿cómo cerramos nosotros el año 2019 en Colombia? Un superávit fiscal primario, por primera vez desde que existía la regla fiscal. Un déficit del 1.5 del PIB. Y se viene una pandemia que es un acto inesperado, catastrófico, que tuvimos que enfrentarlo con muchos de los que están acá y lo teníamos que hacer aumentando el gasto público, aumentando el endeudamiento, aumentando el déficit. Y después empezamos el ciclo para recortarlo nuevamente. Y teníamos el debate al interior del gobierno. Oiga, ¿se requiere o no una reforma fiscal para salir de esta tragedia? Si hubiéramos sido irresponsables, no, dejemos esa bomba de tiempo y que el que venga la lidere. Y presentamos una reforma que fue utilizada para incendiar el país en su momento. Y yo pregunto una cosa, ¿cuáles eran los méritos de esa reforma desde el punto de vista fiscal? Ampliar las bases, mejorar los ingresos estructuralmente para la nación y ampliar la red de protección social en Colombia, algo que le beneficiaba a todos los gobiernos que siguieran. Pero era mucho más atractivo en ese momento aprovechar con fines electorales el incendio. Y después, cuando ya llegan a ser bomberos, se dan cuenta que ya no quieren tocar ninguna de las medidas que se habían planteado tocar de manera estructural porque no les convienen electoralmente. Entonces seguimos en el debate de ampliar presupuestos, de ampliar competencias, pero no resolvemos lo estructural. Y yo creo que para hablar de regiones, para hablar de participación política… Pero no me ha dicho cómo política, resolverlo. Se necesita un pacto, un acuerdo, sí, participación claro, política, Andrés. total, para garantizar que haya consensos o acuerdos. Le voy a decir Necesitamos algo, le voy a decir acuerdos. algo elemental. Usted mira a España con Colombia. Son distintos, totalmente distintos. Pero tienen más o menos la misma población. España es la mitad del territorio de Colombia. ¿Cuántas personas contribuyen a la seguridad social en España? 19 millones de personas. ¿Cuántas personas contribuyen a la seguridad social en un país como Colombia? Poco menos de 10 millones. ¿Cuántas personas pagan impuesto de renta en España? De todos los tipos, ¿no? De muy pequeño hasta ingresos más altos. 19 millones de personas. Y en Colombia no llegamos a 7 millones. Entonces la pregunta es, si queremos resolver lo social, si queremos resolver lo territorial, necesitamos entre todos ponernos en una tarea por encima del debate ideológico y decir, para que Colombia sea viable, hay que hacer una reforma fiscal donde las bases se amplíen, puede ser gradualmente, pero donde también podamos eliminar esos conceptos que ya son antidiluvianos de bienes excluidos y exentos que se convierten en unas válvulas de evasión fiscal. Y por otro lado, también hacer las reformas territoriales en lo fiscal que se requieren. Porque como me lo decía a mí en algún momento uno de los grandes especialistas de la descentralización en Colombia, decía, los pobres gobernadores terminan ejerciendo es como cantineros fiscales. Decía, ¿por qué? Porque se reciben sus ingresos del licor, del tabaco y del juego. Y con eso tienen que empezar a administrar los recursos de los territorios. Y cada vez les asignan más competencias. Entonces, en ese pacto fiscal, que es urgente, independientemente de quién sea el próximo presidente de Colombia, ese tiene que ser un tema de agenda que involucre a todos los partidos, porque es la única forma que fortalecemos lo social, fortalecemos lo fiscal y nos defendemos hacia el futuro. Si eso no lo hacemos, estamos perdidos. Y el tema es muy elemental. El pacto tiene que ser cómo ampliamos la base, cómo fortalecemos la red social y cómo le damos a las regiones también los vehículos de autonomía que requieren. Y eso tiene que ser gradual, pero tiene que ser urgente. Me regreso a algo que usted mencionaba hace unos minutos y que tiene que ver con la manera en la que hemos construido las condiciones para ser elegidos, también las condiciones para elegir, que pasan especialmente las de quienes terminan siendo elegidos por el tema de la edad. Ha sido básicamente una tendencia jurisprudencial nuestra. Pero yo me quiero regresar un poco a propuestas que se han escuchado también en años pasados.
¿Usted cree que se debe bajar la edad para votar en Colombia y darle más participación a los jóvenes en la elección de los cargos públicos? No le veo a eso un debate estructural, para ser sincero. En la Constitución del 91 se habló mucho de eso. Inclusive llegó en un momento alguien a plantear que se hiciera a partir de los 16 años. En el caso del Ecuador se hace a partir de los 16 años. Hay otros que eran de los 17. Y finalmente quedamos en la mayoría de edad, que es lo que Colombia ha tenido prácticamente durante ¿Usted no lo movería? No le veo hoy el sentido práctico de eso. No se lo veo. Es decir, yo no creo que bajando el umbral a 16 años vamos a tener más participación. Sí le veo riesgos. Sí le veo a riesgos que si usted le baja el umbral a los 16 años, usted ahí sí termina creando los peores incentivos para la captura de los estudiantes, sobre todo en la educación pública, por parte de los sindicatos de maestros que son abiertamente militantes de partidos y movimientos. Esa tentación sí la veo. Por lo menos cuando usted dice es mayor de edad, hay un concepto de autonomía que se gana frente al derecho, frente a la sociedad. Pero bajar el umbral para que los estudiantes de bachillerato en los colegios públicos terminen siendo adoctrinados, cuando uno ve que hay sindicatos de maestros que abiertamente dan plata para campañas y participan y hacen campañas y hacen movilizaciones con fines electorales, ese sí me parece un riesgo muy grande. Por eso no le veo el sentido práctico a tocar ese ¿El voto de los militares? No estoy de acuerdo. Nunca he estado de acuerdo porque creo en la no deliberancia de las fuerzas militares. Y yo creo que las fuerzas militares tienen que ser apolíticas. Eso no quiere decir que no puedan, cuando hacen uso del buen retiro, de participar en la deliberación política. Pero mientras hay servicio activo, tienen que ser los garantes de la democracia. Y yo veo algo, por ejemplo, también peligroso. En muchos de los países que siguen la doctrina del Foro de Sao Paulo, he visto cómo les han tratado de dar mecanismos de cooptación a las fuerzas militares. Los empiezan a involucrar en los presupuestos públicos de otros sectores. Los empiezan a seducir con instrumentos de poder. Y lo hacen para convertirlos en activos electorales. Eso es muy peligroso. Eso no quiere decir que las fuerzas militares no deban tener personas que representen sus preocupaciones, sus necesidades. Pero hacer a las fuerzas militares deliberantes desde el punto de vista político, yo creo que es un riesgo grande para la democracia. Ya que estamos en escenarios hipotéticos, hay una discusión en los últimos días, o al menos así se ha planteado, no me consta que haya una propuesta muy concreta, pero se ha escuchado y es la posibilidad de que un expresidente funja como candidato a la vicepresidencia en las próximas elecciones. ¿Eso es factible? ¿Usted cómo lo ve? Me hicieron esa pregunta hace pocos días en un medio internacional. Y yo respondo de esta manera. Yo creo que el papel que tenemos los expresidentes debe ser el de ser activos en el debate de las ideas, ser activos en la promoción de liderazgos, ser activos también en generar las discusiones que el país debe asumir por encima a veces de la coyuntura. Pero seamos claros, jugar con esa figura pues es prácticamente entrar en un terreno de incertidumbre. ¿Por qué? Porque si bien la Constitución no es explícita, sí hay un elemento. En la Constitución se dice que quien ha ejercido la presidencia no la puede volver a ejercer. Y la vocación del cargo de vicepresidente es reemplazar al presidente en el caso de fallas de carácter permanente, de ausencias de carácter permanente. Entonces, eso sería darle la vuelta a la Constitución, en mi humilde opinión. Entonces, cuando a mí me han preguntado, ¿a usted le interesaría? No me interesa. Y yo respeto la opinión que puedan tener otros de los expresidentes, pero si usted me pregunta a mí qué veo de esa figura, creo que es una forma de darle una vuelta a la Constitución con una complejidad institucional y es la incertidumbre. Porque supóngase que se hace la elección, pero en el caso de que se llegara a presentar una falla absoluta y no se puede ejercer la vocación del cargo, la vacancia institucional es mucho más grande. Entonces, yo creo que más bien deberíamos estar nosotros enfocados en la promoción de nuevos liderazgos y fomentar una mayor participación política y estar dispuestos también a asumir debates
que están por encima de la coyuntura y del cálculo electoral inmediato. Y ahora que hablamos de nuevos liderazgos, ¿cómo está viendo usted, cómo puede pronosticar que va a ser la participación política de cara a lo que viene en el año 2026? Estamos teniendo una campaña electoral, cada vez se adelantan más las campañas, hay más nombres, pero hay una dispersión de nombres muy grandes. ¿Cómo se imagina usted que va a ser ese escenario electoral 2026 en este contexto de evaluar la participación democrática de los colombianos? A mí me gusta que hay muchos candidatos en este momento. Me preocuparía que tuviéramos el mismo número de candidatos en un año. Pero en este momento me parece bien que haya personas que estén manifestando públicamente el deseo de aspirar, de gobernar y sobre todo de plantear ideas y propuestas. Lo que sí creo, y eso es muy importante, es que haya un debate electoral sano. Y yo tengo preocupaciones. Tengo preocupaciones de que eso que nunca se entendió qué fue y nunca se resolvió qué fue, conocido como el Pacto de la Picota, se esté recreando. Eso me preocuparía, que se estuviera recreando eso con grupos armados en lo local. Me preocuparía muchísimo que tengamos más limitaciones para ejercer la representación política y que veamos departamentos enteros donde haya personas que tengan que retirar sus candidaturas o sencillamente donde tengan territorios vedados por la presencia de grupos armados. Y me preocupa, y eso también es importante, que en pleno inicio del año electoral estemos viendo ataques a la organización electoral. Ataques de desprestigio, ataques de deslegitimación, eso me preocupa. Y yo creo que es algo que los gobernantes locales todos en este país deben poner atención y los dirigentes de los partidos todos. Porque bienvenidas las críticas institucionales, siempre que tengan una base y sobre todo que tengan una propuesta. Pero tratar de deslegitimar la organización electoral a un año de elecciones me parece que es jugar con candela. Y también me parece, desde el plano de lo ideológico, yo he visto algunos artículos en el último año sobre los problemas que existen en América Latina entre izquierda y derecha, o izquierda, centro y derecha. Y son problemas que algunos han llamado el narcisismo de las pequeñas diferencias. Mientras en el caso de la izquierda latinoamericana una pequeña coincidencia los vuelve monolíticos, en la experiencia política de América Latina, entre el centro derecha y la derecha, una pequeña diferencia genera diferencias abismales. Y yo creo que ahí hay que superar eso y ojalá tengamos mecanismos de participación democrática que permitan resolver toda esa cantidad de candidaturas y llegar a que haya una visión compacta y que eso permita tener un debate donde no sea la fragmentación política la que otorgue victorias, sino la verdadera capacidad de generar un triunfo diáfano. Y usted lo mencionaba también, es decir, hoy hay una dispersión de candidaturas muy grandes, pero ¿usted qué le dice que en un año las cosas van a ser distintas y va a haber mecanismos que logren evitar que esa dispersión genere realmente una claridad frente a los colombianos sobre cuáles son las mejores opciones? ¿Qué garantizaría que eso no ocurra? Yo soy un creyente en las consultas, Andrés. Yo creo en las consultas. Desde que empezaron a surgir. Yo me acuerdo que yo era apenas un adolescente en los años 90, cuando el Partido Liberal, que era el partido en el que yo militaba en ese momento, tenía un abanico de candidatos de todas las tendencias posibles. Me acuerdo que ahí estaba Hernando Durán Duzán, ahí estaba Luis Carlos Galán Sarmiento, ahí estaba Jaime Castro, ahí estaba William Jaramillo, había un conjunto muy grande de candidatos. Y en su momento el Partido Liberal, para resolver esa pluralidad, escogió una consulta. Y esa consulta tuvo que enfrentar ese momento trágico que fue el asesinato de Luis Carlos Galán. Llega César Gaviria a asumir esa candidatura y él gana la consulta dentro del Partido Liberal. En ese momento había solamente una vuelta. Pero esa consulta permitió depurar y sobre todo unificar un programa.
Y después de esas elecciones se presentaron en el país distintas consultas. Y yo recuerdo cuando yo obtuve la candidatura del Centro Democrático, después de 16 encuestas a finales del 2017, yo le planteé al partido que fuéramos a una consulta abierta. Y no había un consenso. De alguna manera estábamos nosotros proponiéndolo como un mecanismo. Y eso permitió que llegara Marta Lucía, que llegara Alejandro Ordóñez y consolidáramos una coalición que nos permitió llegar a la presidencia. Entonces, si usted quiere tener mecanismos de participación que inviten a que más gente entre al proceso electoral, que inviten a que los ciudadanos se motiven, yo creo que las consultas son un buen mecanismo. Y creo en las consultas en día de elecciones parlamentarias. Porque las consultas en momentos fríos han mostrado que son desastrosas para los partidos que se aventuran en ellas. Entonces yo creo que nuestra democracia tiene muchos mecanismos. ¿No recomendaría las consultas de octubre, las que están previstas de ley? No, no las recomendaría de ninguna manera. Además porque las he visto fracasar todas una a una. Porque al final de la consulta lo que busca es la mayor participación. Entonces una movilización singular para un solo partido en el mes de octubre no funciona. Por más que usted logre movilizar, no ha habido ninguna que genere más de 400 o 500 mil votos en todo el país. Entonces debilita al candidato que surja de ahí. En cambio, me parece a mí que si se hace en el mes de marzo, permite no solamente acompañar la elección de Congreso, genera mayor diversidad, fortalece la democracia y permite alinderar fuerzas de cara a la primera vuelta. ¿Y usted ve posible una consulta para hablar del sector al cual usted es cercano políticamente, ideológicamente? Una consulta porque cuando usted habla de dispersión, y seamos claros, la dispersión se está dando es en el sector de la centro-derecha. ¿Usted ve posible realmente una integración de esas fuerzas en una consulta interpartidista que logre garantizar que hay unos candidatos más claros para la ciudadanía? ¿Usted ve eso políticamente no me ponga a pelear factible? acá con mis copartidarios, porque aquí veo que hay varios miembros de... Que pueden hacer una consulta interpartidista. De mi partido, sí. No, pero a ver, si usted me preguntara a mí, ¿yo qué aconsejaría? Y lo digo, yo no estoy participando activamente hoy en el proceso electoral. No lo estoy haciendo. Pero si usted me pregunta a mí, ¿yo qué aconsejaría a los partidos? Yo diría, busquen un mecanismo donde puedan filtrar los candidatos de las colectividades antes de terminar el año 2025 y traten de ir a consultas de manera plural en el 2026. Ahora, lo que creo es que va a haber más consultas. Yo, por lo que estoy viendo, cuando hay más de 40 candidatos, lo más seguro es que veamos en marzo más de 3 o 4 consultas o más. Y yo creo que eso no es malo. Es sano para la democracia que personas que tienen dentro de diferencias afinidades puedan encontrar mecanismos para consolidar. Y yo lo veo de una forma muy clara. El factor de unidad tiene que ser un factor programático. La concertación en Chile en su momento les funcionó. Y nosotros deberíamos pensar que un vehículo similar sea aplicable en Colombia para el centro y centro derecha, para que haya la posibilidad de unir esfuerzos y propuestas para el país y que además se generen unos liderazgos con vocación de poder hacia adelante. Eso es lo que yo veo sano de esos escenarios de participación. Y para terminar, muchos presidentes, muchos gobiernos han tenido, incluso han tenido siempre como meta y como anuncio una reforma política. Y las reformas políticas terminan a medias, fracasan. Si usted quisiera hoy recomendar una reforma política, ¿sobre qué versaría? Y especialmente en lo que tiene que ver con este foro, sobre participación política. ¿De qué debería constar una reforma política que mejore la participación política en Colombia? Déjeme, yo empiezo por algunos temas, porque recuerdo además que lo intentamos hacer en el año 2018. A mí hay algo que me llama la atención y es lo dispares que son las concepciones políticas de nuestra regulación en materia electoral. En Colombia hay reelección ilimitada de concejales, de diputados, de representantes y senadores. Si usted durar toda la vida se hace elegir, ahí puede seguir hasta que San Juan agache el dedo. Si usted es gobernador o alcalde, tiene reelección ilimitada, no consecutiva. Usted puede ser alcalde 3, 4 veces mientras no sea consecutiva, puede ser gobernador 3 o 4 veces o las que quiera mientras no sea consecutiva y no tiene reelección presidencial.
Entonces, eso es bien paradójico. Pero yo propuse en su momento, y creo que sería sano, que nadie pudiera estar más de 3 periodos consecutivos en cada Cámara. México, por ejemplo, tiene limitaciones hoy en día al tiempo que usted puede ser reelegido de manera continua por Cámara. Y yo creo que eso ayuda a renovar el liderazgo político. Eso ayuda a que aparezcan nuevos liderazgos y también creo que ayuda a que surjan menos microempresas electorales. Porque si usted empieza a mirar región por región, casi que todas las microempresas electorales que salen son escisiones de grupos políticos donde hay alguien que no se quiere ir. Entonces, dentro del mismo grupo aparece el anticuerpo, se enfrenta a él hasta que se gane el poder político y replica la historia. Yo creo que esa reforma ayudaría. Ahora, ¿qué resuelve estructuralmente? Sí, la renovación del liderazgo. Eso ayuda a renovar. 2, yo creo que la circunscripción nacional para el Senado ha tenido cosas muy buenas, desde el punto de vista, sobre todo, de darle espacio a partidos más pequeños, a otros liderazgos de minorías, pero también ha ido generando algunos desequilibrios. Usted tiene departamentos con 6 o 7 senadores y tiene departamentos sin senador. Y yo creo que eso hay que resolverlo, porque el sentido del Senado, que represente la unidad nacional, deberíamos nosotros tener, o la unidad territorial, ojalá que todos los departamentos pudieran tener al menos un senador. Eso garantizaría que los departamentos tengan a alguien de su voz, de su región, planteando también grandes discusiones de carácter nacional. ¿Y cómo se resuelve eso? Yo creo que se han presentado algunas propuestas mixtas que son interesantes. Que tenga los 32 como mínimo y ya a partir de ahí una representación que sea proporcional a los votos obtenidos. Creo que eso le serviría al país. A mí me ha parecido desastre la idea que el que queda segundo en las elecciones inmediatamente pasa al órgano legislativo. Yo tuve esa conversación muchas veces con Manuel Enrique Rosero y cuando teníamos ese debate, la voluntad o la vocación era que se mantuviera en la representación política. Pero la verdad es que termina convirtiéndose en un juego perverso y por otro lado, alguien elegido para lo que no tenía vocación de ser elegido. Ahora, ¿cambiar eso es estructural? No, no lo es. Pero sí creo que ayudaría a tener un sistema poco mejor diseñado. Y creo también, a nivel territorial sobre todo, fomentar la participación también requiere que se inviertan recursos en mejorar las capacidades logísticas para los días de elecciones. Yo creo en el financiamiento público de las campañas y creo que en Colombia tenemos un mecanismo de reposición que funciona, pero deberíamos tener un sistema donde esas dos cosas se compaginen mejor. Y lo otro es que en las campañas presidenciales nada más pueden donar personas naturales y en otras campañas donan personas jurídicas. Yo creo que debería unificarse en que solamente puedan donar personas naturales. Y eso ayuda también a limitar esa injerencia muchas veces corporativa, a transparentar más y a tener mayor trazabilidad sobre lo que son los aportes a las campañas. Y creo que también se ha avanzado mucho en eliminar el efectivo en las campañas políticas, pero deberíamos dar algunos pasos adicionales dentro del régimen sancionatorio. Muy bien. Terminamos entonces esta charla de inicio de los segmentos de discusión de nuestro foro. Expresidente Iván Duque, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para su participación. Muchas gracias, Andrés.